Bueno, como le decíamos al comienzo del programa, durante muchos años en psicología se estudió y en ciencias humanas 10 veces más sobre las emociones o los aspectos negativos y el sufrimiento de los pacientes. Claro, ante las diversas realidades con las que se encontraban, la psicología trataba de dar de alguna manera una respuesta para que ellos pudieran encontrar estar bien, un bienestar. Sin embargo, el florecimiento de la salud y las emociones positivas por ahí no se ha trabajado con profundidad. No lo hemos, no nos hemos metido para poder aprovechar todo lo bello, bueno, noble, lo constructivo que tienen. Y uno se pregunta acerca de estas emociones positivas, ¿qué son? ¿Realmente vale la pena hacer foco sobre ellas? ¿Cómo activarlas para poder llevar adelante una vida en plenitud? Nos va a ayudar en este tema el licenciado Martín Verazaín. Él es psicólogo, psicoterapeuta cognitivo y escritor, residente en Capital Federal, autor de Activa tus emociones positivas, La ternura también es cosa de hombres, entre otros. Los saludamos ahora mismo. Martín, buen día, bienvenido al Solo por Hoy en Radio María TV. Buen día, Martín. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar charlando con ustedes. Muy bien. Igualmente. Bueno, nuestra Sí. primera emoción es estar contentos por encontrarnos, estar expectantes. ¿Qué son las emociones positivas? Porque creo que esa es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? Sí. ¿Cómo las definimos? Bueno, ahí nombraste dos. Una es la alegría o el contento, ¿sí? En general la alegría o el contento es contagiosa. Digo, cuando uno habla con otro congénere o con un familiar, con un ser querido, y él expresa el contento, en general resuena positivamente y la otra persona siente agrado de conversar conmigo, ¿sí? Las emociones positivas son estados internos, ¿sí?, que tienen un común denominador, es que generan situación de agrado y en general hay algún tipo de oposición o polaridad entre ellas y los que tradicionalmente venimos sabiendo que son las emociones negativas, que son más afines al sufrimiento, es decir, que se sienten dentro de uno como estados desagradables, desfavorables, pesarosos, en el caso de la tristeza, por ejemplo. Lo que predomina muchas veces es el desconocimiento, pero quizá porque no se puso tanto la lupa, no se puso tanto el entendimiento sobre las emociones positivas, como decías vos recién, la alegría, el asombro y la curiosidad, la sensación de solaz y descanso o tranquilidad, la curiosidad, que es una emoción muy, muy positiva. Tenemos otra que es el coraje. Fíjense que muchas veces hablamos sobre el miedo, y el miedo, típico, ponen el ejemplo frente a un peligro. Puede ser un peligro mayor que nos da sensación de mucha angustia por posible pérdida de la vida o por poner en riesgo la propia existencia o la de un ser querido, pero hay una emoción contraria o opuesta que también está en el ser humano, que sería el coraje. Ahí tenemos otro ejemplo de ellas, ¿sí? Fíjense la tendencia a la polaridad, que esto es una característica que cuando hablamos de tristeza, el contento sería su opuesto. Entonces, en los seres humanos hay una tendencia a la polaridad. Luego, por ejemplo, el tema de la ternura, que ustedes contaban recién del libro. Bueno, lo opuesto a la ternura sería el descuido del prójimo, sería la antiternura, en el extremo puede ser la crueldad, ¿viste? Bueno, otro obstáculo o algo importante a resolver es que a falta de mejores ideas o de entender mejor las emociones positivas, qué son y para qué sirven, primero se las negó, luego no tenemos medida de cómo expresarlas, ¿sí? Entonces podemos confundir, suponte, la alegría y el contento con la euforia. Fíjense, entonces, le proponemos a alguien, supónganse un familiar, la pareja, un ser querido, decimos, vos tenés que estar contento. Y la persona imagina dentro suyo que tiene que estar eufórico, porque entendió cognitivamente que euforia sería igual a alegría. ¿Qué pasa entonces?
lo primero es que va a ser inviable y esa persona no va a poder explorar y resonar con el contento o con la alegría, primero por la altísima expectativa con respecto a ella, es decir, tendría que sentir una euforia, una alegría inmensa todo el tiempo, y eso no es posible ni tiene por qué serlo dentro de un estado de salud. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Martín, bueno, vamos hasta ahí, hablando un poquito en líneas generales también con respecto a las emociones positivas que son difíciles en estos tiempos en donde, bueno, tantas cosas ocurren, ¿no? Los oyentes hemos venido hablando un poquito desde temprano, manifestaban la situación en Rosario, lo tremendo, lo terrible del desprecio de la vida que se está viviendo, tantas otras situaciones en el nivel económico, social, de seguridad, etcétera. ¿Cómo activamos las emociones positivas entonces? La pregunta es muy amplia. Si vos me preguntás por la situación social, en todo lugar siempre es un reflejo del individuo. Y viceversa, lo que es en el contexto, o sea, en lo social, espeja luego y forma la conciencia del individuo. Suponte una de ellas, si vos me hablás por un desprecio a la vida, te diré, evidentemente no hay una ética de la ternura que esté calando, que esté enseñando desde muy jóvenes a los niños en que es importante cuidar la vida propia y del prójimo. Evidentemente, cuando se debilitan cierta conciencia que teníamos antes sobre la importancia del prójimo y pasan a tener influencia, otros mensajes que batallan todo el tiempo, que imperan. Digo, a falta de eso no hay una ética que nos concientice de la importancia del prójimo. Los dirigentes, que vos me decís, o lo político, también son parte de la sociedad, con lo cual, como decir una pecera o el mar, nadamos en el mismo agua, o un río, en el mismo río, y estamos impregnados de valores parecidos. Es una sociedad del consumo, a esto lo sabemos, y del rendimiento. En cuanto al consumo, digo, probablemente a falta de mejores oportunidades en los jóvenes y del predominio de valores de la satisfacción inmediata, porque se predomina la idea de que hay que estar eufóricos todo el tiempo, hay que conquistar el placer inmediato. Esto es el caldo de cultivo y el lugar específico para que florezcan las adicciones, para que los jóvenes sean tomados por el consumo de adicciones. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, era algo amplia, pero... Sí. En realidad la pregunta iba con una introducción de lo que se estaba viviendo, de lo que nos habían comentado los oyentes, y cómo activar entonces, en medio de todo este contexto que se vive y que lo leemos aquí en los mensajes, cómo activar las emociones positivas. Yo sumo a esto que dice Cecilia también en esta pregunta, ampliándola, sí, a las emociones positivas, hay diversidad de factores que permiten activarlas. Y acá sumo también esta pregunta. ¿Es obligatorio, es imperante tener que activar las emociones positivas o simplemente aparecen? Las emociones positivas son parecidas a la salud. Quiere decir que promueven la salud. Podrían ser preventivas de estados de adicción, por ejemplo. Hay dos ámbitos privilegiados para poder enseñarlas, ¿sí? Pero para eso precisamos conceptos, ideas y entendimiento, porque esto es como andar en una ruta. Cuando vos andás en la ruta y vos decís, suponte en auto, vos decís, simplemente ponés el auto en la ruta y marchás. Ahora, si la ruta está señalada, vos vas eligiendo paso a paso los kilómetros hacia dónde cursar, hacia dónde ir. Hay dos ámbitos que son fundamentales para poder enseñarlos, ¿sí? Una es la familia, la otra es la escuela. Para ello, los adultos, vale decir, los papás y los maestros, tendrían que disponer de conceptos y luego la intención de poder enseñar en los jóvenes, o mejor dicho, encauzar esa potencialidad de los jóvenes para sentir las emociones positivas, ¿sí? Las emociones positivas en general son generadoras de salud, ¿sí? Sirven para generar salud. Ahora, si exageramos con ellas, en lo mucho o en lo poco, producen el efecto contrario, ¿sí? Suponte, la alegría que decíamos al principio, es muy buena emoción. La alegría es un ejemplo
de ellas. Ahora, si yo exagero y pretendo estarlo todo el tiempo, ¿sí? Ahí voy a estar en la euforia, ahí voy a buscar placeres inmediatos todo el tiempo, ¿sí? A través de actividades que me produzcan mucha dopamina en el cerebro, ¿sí? Y ahí la persona puede, por ejemplo, sentir necesidad y persistencia en tomar sustancias, ¿sí? Eso es lo que le respondería en principio. Bien, y en el marco de la importancia, decías vos recién que son, generadores de salud, ¿sí? Si son generadores de salud, las emociones, ¿me vienen o yo tengo que procurar, dentro de lo posible, encontrar en la realidad dónde están presentes? También vos mencionaste de alguna forma a través de los valores que se van enseñando. ¿Los valores nos permiten vivenciar las emociones positivas? Los valores y lo que entendemos de ella sirven para expresar las emociones positivas y para sentirlas. Las emociones positivas son vinculantes. Te doy un ejemplo. Una parte de la sociedad son los adultos mayores, ¿sí? Los adultos mayores se jubilan, por ejemplo, y a veces quedan fuera del sistema, ¿sí? Fuera del sistema laboral. Entonces, para poder ayudarles a conservar la salud, ¿sí? Muchas veces es conveniente que hagan tareas o actividades que son puramente recreativas, que las hacen con fines de interactuar con otros, ¿sí? Y de sentir placer, ¿sí? Placer, curiosidad. Esto involucra actividades que cada uno puede elegir. Siempre se generan en un contexto las emociones positivas, o sea, no surgen de la nada. Suponte, en los cuadros depresivos, la persona siente cansancio, agotamiento, está como muy bajoneada, digamos. Y es importante, con esa persona en particular, explorar cuáles son las posibles actividades que a ella le darían placer o agrado o entusiasmo, ¿sí? Porque la actividad que para uno puede ser muy agradable o placentera, quizá para otra persona no, y viceversa. Entonces, lo que tenemos que pensar es que las emociones positivas no se generan así por arte de magia. Claro. Requieren, primero, entenderlas, ¿sí? O sea, bajar la expectativa enorme sobre ellas, pero ponerla en su justa medida. Luego ir por ellas y saber lo siguiente. La emocionalidad positiva no dura todo el tiempo, ¿sí? Pero tiene que salpicar la vida de cada persona, en los jóvenes, en los adultos mayores, ¿sí? En todo momento, y precisa que uno decida practicarlas, o sea, decida ir por ellas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces la persona, suponte, está muy ansiosa, muy estresada, muy triste, o lo que fuere, mucho en desagrado, ¿sí? Y dice, sí, pero no me da ganas. Lo que pasa es que las emociones positivas sería como más fácil expresarlas cuando uno siente las ganas de ella. Exacto. O ya encontró el camino y por dónde las encuentra. Ahora, lo que es importante es saber que están ahí y saber que cada uno tiene que descubrirlas para poder practicarlas. Entonces, es una práctica constante como cualquier otra, como podría ser la práctica del fútbol, la práctica del periodismo, es decir, yo practico para perfeccionarme como periodista o como psicólogo, en cualquier disciplina. Con las emociones positivas es muy importante que la persona decida querer entender y saber cuáles son ellas y luego encontrar ámbitos donde poder practicarlas. Uh-huh. Suponte un ejemplo de las fobias. Es habitual que la persona tiene fobia, pero la persona que tiene fobia a salir de la casa, por ejemplo, evidentemente no tiene el coraje para poder hacerlo y no podría hacerlo de sopetón, de golpe. Necesita el apoyo y saber, por ejemplo, que el coraje, la valentía de andar por esos lugares que le da temor o ansiedad, lo puede ir logrando de a poco, venciendo cuotas pequeñitas de miedo y de ansiedad. Ahí se va fortaleciendo el coraje o valentía, que sería una emoción positiva. Entonces esto es importante recalcarlo como mensaje en los jóvenes, pero siempre partiendo del entendimiento. O sea, primero tenemos que entender qué son las emociones positivas y luego intentar enseñarlas en los jóvenes y
autotransmitirla como autocharlas realistas sobre ella. Porque si no, ¿qué pasa? Empiezo a hacer una actividad que supuestamente me gusta, o podría entusiasmarme, o me conectaría con otros, o con la naturaleza, o con Dios. Ante el primer obstáculo, ¿sí? o peripecia o obstáculo, dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque creí de antemano, ¿sí? que lo normal, lo óptimo, lo deseable era estar en euforia todo el tiempo. La euforia sería el extremo de una sola de las emociones positivas, ¿sí? Entonces tenemos que saber que las emociones positivas son muchas, pero la persona puede pasar gran parte de su vida sin enterar o sin explorar Claro. Decididamente sobre ellas. ¿Entiendes? Bien. Martín, aquí una oyente, Ramona, nos cuenta un poquito acerca de lo vivido en el colegio cuando rendía materias a sus 17 años, recuerda ella, que le generaba mucha ansiedad. La ansiedad, bueno, y después tristeza, dice, bueno, nos cuenta todo una historia ahí con el tema del cursado de las materias. ¿Consideras que la ansiedad en este caso es una emoción positiva, negativa? ¿Cómo juega a veces en el colegio, por ejemplo, ¿no? Para quien estudia, ya sea una carrera universitaria o en el colegio, ¿no? La ansiedad, como cualquier emoción, tiene intensidades. Toda emoción tiene intensidades y la ansiedad también. Cuando la ansiedad es el estado de activación, ¿sí? nervioso o expectante frente a una actividad importante que voy a realizar, ¿sí? Por ejemplo, voy a entrevistar a alguien, digo, siento una despertar, una activación o una atención despierta hacia ello. Eso es una cuota razonable de ansiedad que, por un lado, no me impide realizar la tarea, por otro lado, o rendir un examen, en este caso Ramona, por otro lado, me activa y me pone mucho más atento, ¿sí? ¿Vieron cuando dice, che, activá, estamos por hacer algo importante? Sí, La sí. persona está en un estado, digamos, de ansiedad óptima, justo, como es el caso de un futbolista o un deportista antes de una competencia, podría ser, o un empresario, un trabajador antes de realizar una tarea importante. Ahora, cuando la ansiedad es intensa, recurrente, me abruma, me impide realizar, en vez de activarme, me impide realizar con mis capacidades la tarea que yo quería realizar, en ese caso la ansiedad se puede transformar en un trastorno de ansiedad, como es el caso, en este caso, de la ansiedad por el rendimiento, trastorno de ansiedad por el rendimiento de un examen, ¿sí? La persona tiene gran expectativa sobre eso, probablemente sabe que a la postre, o sea, a la vuelta del examen, si no le va bien, se va a criticar a sí mismo, se va a decir cosas feas, por ejemplo, nunca vas a poder, defraudaste a ti misma o a la persona que confió en vos, los exámenes siempre hay que rendirlos bien, entonces, esas autocharlas o pensamientos que la persona tiene o ha tenido, le abruman y aumentan, sirven como un aumento de la ansiedad, ¿sí? Hasta transformar en una ansiedad patológica, en una ansiedad excesiva. Luego, cuando la persona tuvo una o más veces dificultad para, en este caso, rendir los exámenes o tener ese trastorno de ansiedad situacional frente a eso, queda la persona con esa memoria de que la situación es muy, muy, muy desagradable y se le genera el miedo a repetirla, ¿sí? Si no tiene un entendimiento mejor que ese o no tuvo el apoyo, el tratamiento para poder reestructurar o cambiar esos parámetros de pensamiento, esas creencias limitantes sobre el rendir el examen o rendir en cualquier otra actividad, la persona empieza a tener miedo de las situaciones y miedo de sentirse como se sintió antes. Pero en la psicoterapia cognitiva consideramos siempre que toda emocionalidad o cantidad de la emoción depende no solamente de la situación, sino también es un reflejo también del propio pensamiento. Claro, de la percepción. Porque vean esto, sí, si la persona dice, bueno, si me va mal,
lo rendiré 1 o 2 o 5 veces más y no va a pasar nada más que eso. Si esa persona piensa de esta forma, lo más probable es que esa ansiedad tienda a disminuir con ese tipo de pensamientos más tranquilizadores. Claro. ¿Sí? Claro, o Entonces hay sea, una relación, sí. claro, acá digo, está haciendo intervenir los pensamientos que tienen mucha influencia, lo decíamos, pensamiento y emoción y pensamiento están todo el tiempo jugando dentro de nosotros, ¿no? Y creo que un poquito esto nos estás marcando. Una manera de activarlo sería también tener pensamientos que nos ayuden positivos y una manera también de descubrir cuando estamos cayendo en las emociones negativas es, bueno, detener un poco los pensamientos. Es clave, creo, un poquito esto, porque uno también se puede preguntar, ¿qué me va a pasar si este pensamiento negativo o esta emoción, qué me va a pasar si ocurre esto y no apruebo el examen? A ver, ¿cuáles son? Entonces, poder expresarlo está muy bueno para que uno se pueda como adelantar. Por eso creo que es clave esto que decís vos, ¿no? Entre el pensamiento y las emociones, y pensaba que emociones positivas y negativas son como condimentos en la vida, conviven todo el tiempo. ¿Es así? ¿La clave es cómo encontrar este equilibrio? Exacto. La clave es encontrar el equilibrio y los pensamientos siempre van a estar influyendo, el tipo de pensamientos que yo me haga en la posibilidad de despertar o aumentar una emocionalidad positiva o una emocionalidad negativa, ¿sí? Decimos negativa y positiva refiriéndonos en las emociones a emociones de agrado o emociones de Exacto. desagrado. Cuando este desagrado, como decíamos, el trastorno de ansiedad por el rendimiento, es tan intenso, la persona empieza a tener una vivencia muy, muy, muy desagradable. Tal es así que, por ejemplo, la oyente puede pasar muchos años y yo recuerde de manera muy, muy desagradable situaciones de la infancia que probablemente las podría haber cortado mucho antes y haberlas reestructurado por vía de lo cognitivo, o sea, del pensamiento. Entonces, fíjense la importancia de lo cognitivo, de los esquemas mentales o de los razonamientos con respecto a la activación de tal emoción y a la intensidad de ella, ¿sí? A la Bien. recurrencia e intensidad de ella. Un mensaje, Martín, que también recibimos y compartimos de Laura, que nos dice, yo estudié gestión emocional y me enseñaron que las emociones son, que no se las divide en negativas y positivas, porque si no le ponemos una connotación y le pondríamos una carga negativa. En realidad la emoción que se diría negativa es una emoción que hay que aceptar, que la tenemos de forma positiva porque está allí, para hacernos saber que debemos prestarnos atención y ver dentro nuestro qué es lo que hay que sanar. Hay que clasificarlas o no, entonces, Martín, a las emociones. Lo primero, empiezo por la punta del ovillo hacia atrás. Lo Bien. primero es que las emociones positivas, por más que pueden intervenir y van a estar siempre presentes en la psicoterapia, o bien cuando la persona se encuentra en estado de malestar frecuente, siempre van a estar. O sea, no es que las emociones deben estar para sanar, van a estar por muchas razones, porque el ser humano es también emocional, entonces no habría posibilidad de que uno viva sin sentir todo el tiempo distintos tonos de las distintas emociones. Además, las emociones siempre son en contexto y son respondientes. ¿Qué quiere decir? Fíjate que si estamos charlando y uno de los tres se pone a reír alocadamente, diríamos, y este no tiene nada que ver, porque en este contexto de conversación, digo, no vendría causa, no vendría razón, no sirve a nada, digo, una alegría desmesurada, por lo menos en este momento. Ahora, si uno de los tres dice un chiste bárbaro, por ahí nos reímos los tres. Así nos reímos todos, como Claro. dice el dicho. Quiere decir que toda emoción siempre es en contexto. Ahora voy un poquito más hacia la pregunta. Bien, todos sentimos, entienden, todas las emociones, podemos sentirlas, y es muy conveniente sentirlas en su intensidad justa en un momento o en otro, depende del momento. Y ahora les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Desde el punto de vista de la funcionalidad, toda emoción es necesaria y es buena. Desde el punto de vista, podríamos decir, un signo positivo. Toda emoción es positiva desde el punto de vista de la función.
ahí nos encontramos nuevamente con la incomprensión y falta de entendimiento sobre ella. Digamos, chicos, ¿hay que ser humildes? Sí, pero no todo el tiempo. ¿Qué prefieren esto? Yo les digo, tenemos que tener un orgullo justo. ¿Qué quiere decir? El punto medio entre la soberbia y la humildad. El orgullo justo, ahí estamos hablando de una emocionalidad que es una complacencia moderada del yo o del ego, un respeto profundo por uno mismo y por el otro, que habría que enseñar esto de nuevo y nuevamente a los jóvenes, porque esto no se está enseñando muchas veces o queda librado al azar de lo que tal o cual papá, que ya están trabajando mucho y haciendo sus cosas, tendrían que reinventar la psicología, y esto no se puede, habría que bajar línea, habría que transmitir mucho más a los jóvenes desde la familia y la escuela para que dispongan de este caudal de emocionalidad. Sigo la pregunta. Entonces, toda emocionalidad es necesaria y va a estar presente siempre. Precisamos una medida justa para que toda emoción se pueda expresar. Lo que tradicionalmente se dijo, el orgullo es malo. ¿Por qué? Porque se lo pensó como soberbia. Pero el orgullo justo, ¿sí?, no es ni sometimiento de uno ni del prójimo. Entonces, si alguien me falta en el respeto, si alguien falta el respeto a otro en mi entorno, yo voy a reaccionar de manera asertiva defendiendo un valor cardinal o principal, que es el respeto por cada persona. Ahí fíjense, como un valor, que me preguntaron hoy, que uno pueda tener acendrado, implantado, ¿sí?, enseñado y aprendido, puede encauzar la expresión de la respuesta emocional. Segunda parte de la pregunta del oyente. También, además de la funcionalidad de cada emoción, y les doy un ejemplo más de lo anterior, la curiosidad es muy buena, pero hay momentos, es buenísima la curiosidad. De hecho, muchas veces deberíamos ser más curiosos que sabiondos, ¿sí? Pero bueno, y las personas somos más sabiondas, ¿no? Que curiosas muchas veces. Bueno, la curiosidad me sirve para poner en duda algún prejuicio que yo tenga, para poder investigar sin a priori, sin prejuicios, realidades nuevas. Punto 2 de la pregunta. Las emociones positivas se diferencian o se distinguen por tener sensación de agrado, a diferencia de lo que habitualmente se considera negativo, ¿sí?, que genera sensación de desagrado. Las emociones positivas son promotoras de, en su justa medida, son promotoras de salud, ¿sí? Me favorecen, digo, la relación con otros, trabajar con mayor compromiso, ¿sí?, en un ambiente más cálido, fluyendo o haciendo cosas de mayor agrado. Entonces, ahí tenemos que las emociones positivas, además de ser funcionales como las desagradables, ¿sí?, me favorecen en determinadas acciones y en la relación con otros. Perfecto. Por ende, aumenta mi estado de salud. Bien. Martín, ya estamos sin tiempo. Para quienes quieran tener un poquito más de información sobre emociones positivas, vos tenés algunos libros, contanos cómo la gente puede acceder a justamente a conocer un poquito más sobre esta realidad. Mira, el libro que les contaba se llama Activa tus emociones positivas. Activa tus emociones positivas, está en las cadenas de librerías de todo el país y también se puede... También, bueno, ahí se cortó justo la señal. Vamos a estar, en todo caso, después también dando más información sobre lo que nos decía Martín. Todas las librerías. Sí, activa tus emociones positivas. Bien. Así que un poquito agradecerle al licenciado Martín Verasain, psicólogo, psicoterapeuta cognitivo y escritor.